Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es D'Alessandro Mora y hoy les vengo a exponer sobre todas las unidades que se había relacionado y que supuestamente hoy voy a hacer este video como un resumen sobre la exposición de la psicopatología en todo su orden que se ha explicado dentro de la unidad 1 a la unidad 4. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a explicar y vamos a hacer un resumen. Bueno, primero que todo, hoy vamos a explicar sobre la historia de la psicopatología. Simplemente voy a utilizar mi material de apoyo. Después no vengas a decir que yo estuve leyendo, ¿ok? Sino simplemente como un resumen. Se lo digo en serio. Bueno, la historia de la psicopatología había comenzado donde fue una empleada debido por el médico Led Petzl, que es un procedente de Kraepelin desde el año de 1878, donde dio este verdadero sinónimo de la psicopatología y donde es un conocimiento de la psiquiatría clínica. ¿Qué quiere decir de la psiquiatría clínica? Donde están los psiquiatras, donde se le empieza a analizar a las personas en esos tiempos, que claro, no hay información como lo que es hoy en día, donde se le puede hacer ese estudio, qué es lo que tiene de su cerebro, como lo que tenemos hoy en día con la tecnología. Sin embargo, en esa época se utilizó de otro tipo de métodos, como cuáles, abriéndole la cabeza al paciente, como por ejemplo pueden ver este tipo de imágenes, con un martillo, con un clavo, y eso le abre la cabeza sin su cerebro, puede contener algo o algo por el estilo. Sin embargo, eso no es la única vez que eso se puede pasar. Por lo tanto, esto no se había adquirido durante en esos años que se le dio el significado a la obra por el nombre de Jack de Carl Jaspers durante los años 1883 hasta el año 1969. Y eso no es lo único, sin embargo, esto es un verdadero inicio de la psicopatología y su definición, donde se le dio la obra de Hipócrates, que se dio situado durante esos tipos de orígenes y las funciones, que es donde el cerebro fue realizado, y de la primera clasificación de los trastornos mentales. ¿Qué quiere decir de este tipo de trastorno que se le puede manifestar del ser humano dentro de su cabeza? Como pueden ver, ya para mover la cámara, disculpa para que luego no diga que yo estoy de cómico, este tipo de cráneo que pueden ver aquí, que es donde se utilizó cuando se le hacía a las personas en aquella época para poder detectar si tenía algún tipo de trastorno o algo. ¿Y como cuál es ese tipo de trastorno? Es de la melania, la melancolía y la frenetis. Y bueno, continuamos y ahora vamos a explicar el significado de la psicopatología. Este tipo de significado es donde se le da el origen y el desarrollo a la actualidad, que se le puede denominar a todas las saludes mentales que se le puede manifestar una persona dentro o de sí mismo, como cuáles, sea el trastorno de la bipolaridad, el trastorno de la esquizofrenia, de varios tipos. Sin embargo, en el libro del manual del diagnóstico, el DSM-4 o el más famoso, el DSM-5 y el CIE-10, que no se le da denominación a ese tipo de enfermedad que le puede llegar a la persona. Y ese es lo cual una verdadera disciplina donde se le puede pretender a describir donde las conductas que son las desadaptativas, como los procesos ecológicos a las personas y subyacentes de sí misma. ¿Qué quiere decir? Que esa misma persona pueden tener un tipo de trastorno, pero se le puede hacer un estudio dentro de sí, que es lo que se puede manifestar de esas personas. Y bueno, ahora vamos a explicar de lo que vino en esos títulos más importantes que yo he resaltado de la unidad 2. Ya hablamos de la unidad 1, que es donde yo expliqué sobre la historia de la psicopatología y la definición de la psicopatología, de dónde viene, quiénes fueron. Entonces hoy vamos a explicar sobre de la segunda unidad, que es donde viene este resumen, la salud mental según la OMS, ¿ok? La Organización Mundial para Salud es donde define que la salud mental es algo como una especie de bienestar mental donde nosotros los seres humanos podemos tener un individuo y poder desarrollarnos más productiva y hemisférica a lo que se le viene a sí mismo. ¿Qué quiere decir una salud mental? Que puede tener unos pensamientos bastante decentes, agradables, pero cómo uno puede tener ese tipo de tips de la salud mental. Ahorita en esta imagen que están viendo donde se dice tips para tener una buena salud mental, voy a explicarla y voy a decirlas: el ejercicio,
que es donde uno podemos hacer ejercicios, sea física, mentales, por ejemplo, hacer deporte, hacer cualquier tipo de deporte que nos guste, comer sano, comer comidas sanas, frutas, verduras, buena proteína, la carne, buscar ayuda a los profesionales cuando nos necesitamos, cuando no estamos, por ejemplo, bien de salud, y entonces nosotros podemos buscar ese tipo de persona que nos oriente y que nos ayude. Hablar de nuestros sentimientos con alguien de confianza. ¿Qué quiere decir? Alguien que tenemos de nuestra propia confianza. Porque si uno hablamos de otra persona, de nuestros sentimientos, quién sabe si podría ser una persona muy traicionera, una persona que no tiene buenas intenciones, y etcétera. Dormir las horas adecuadas, ¿qué quiere decir? De tener una buena salud mental. Dormir lo que comúnmente podemos hacer los seres humanos, dormir las 8 horas al día. Pero podemos extender nuestro sueño, porque si uno tiene falta de sueño o falta de dormir, la salud mental poco a poco se le puede dañar. Y también disfrutar los paseos en familia y amigos, sea como recuerdos o acontecimientos, vivir en aventuras donde a las personas se les puede dar a ese tipo de tips. Y estos son todo ese tipo de tips de la salud mental, ¿ok? Y en la actualidad también se le puede explicar qué es lo que en el año 2020 se había dicho, que en esa misma organización, que la salud mental ya es algo de un bienestar que se le puede realizar a las personas de una forma bastante productiva dentro de la comunidad de sí misma. ¿Qué quiere decir la comunidad de nosotros mismos? Y es eso es verdad lo que explica la Organización Mundial para la Salud, para tener una buena salud mental y enfocarnos en sí mismo y tener ese tipo de tips. Como cuáles serían las consecuencias de no tener una salud mental. ¿Sabe cuáles serían? Paranoia, locura, demencia, cualquier tipo, hasta se le puede desarrollar una enfermedad mental. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar sobre el tema de la normalidad. ¿En qué consiste? La normalidad es algo que es un rango de un medio del comportamiento humano que podemos tener como ser es una persona bastante cuerda. ¿A qué se refiere? Es una persona muy normal, que se comporta adecuadamente, tiene buen vocábulo, tiene una personalidad única que de sí misma es totalmente normal. Y de esa mayoría de los integrados, eso viene de una sociocultural, que es donde las personas podemos tener. En cambio, una persona anormal es algo que no es algo normal. Una persona que tiene unos comportamientos bastante extraños, anormales, que no son nada adecuados, como hace una persona un sonido raro, una persona que dice unas palabras extrañas. Todo eso es lo que se le viene la definidad de la anormalidad y la normalidad, ¿ok? Y vamos a hablarnos ahorita de estos criterios que voy a explicar a continuación. Medio lo voy a explicar y medio lo voy a leer como tipo un resumen, más nada. Este tipo de criterio de la normalidad es como una especie de salud que se le puede dar a ese tipo de síntomas. Por lo tanto, existe una anormalidad de esas presencias de los síntomas. ¿Qué quiere decir ese tipo de síntomas? Esas personas que pueden hablar algo extraño, una persona que se comporta algo mal, tiene algún tic, o etcétera. Algo que no es nada adecuado de las personas y del entorno se le puede ver como algo extraño. ¿Ves? ¿Y en qué consiste la anormalidad? Es una especie de referencia que esté vinculada a la imposibilidad de responder a los nuevos conflictos que se le puede dar a una persona. Es muy capaz de hacer frente a esa dificultad que se le puede decidir en ella. ¿Qué quiere decir en ella? Que se le puede evitar la vida y socializar de esas mismas personas. Sean exigencias físicas y psiquiátricas, sean ejercicios mentales o algo. Y bueno, hoy vamos a explicar sobre la mente. ¿Qué es la mente? Hoy voy a explicar qué es la mente. La mente es algo que se le puede producir, que es el conjunto que nosotros podemos tener, una facultad intelectual que viene de nuestro órgano, que es el cerebro mismo que nosotros tenemos en nuestras cabezas, que es alguna referencia de los grupos que se le puede dar denominado algo cognitivo. ¿Qué quiere decir algo cognitivo? Algo que podemos tener entre nosotros, sea reacciones, memorias, etcétera, o un tipo de funciones que se le puede ejecutar de sí mismas. ¡Volvimos! ¡Épale! ¡Volvimos! Bueno, basta de tanto chalequeo. Hoy vamos a explicar sobre esas funciones mentales, ¿ok? Ese tipo de funciones mentales en la actualidad es algo supremamente importantísima
ya que es algo que existe durante ese tipo de inferiores y las funciones mentales que se le puede dar a lo que nosotros podemos nacer de esas mismas funciones, que es la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la memoria que se le puede dar a la persona y el pensamiento que se le puede tener y el razonamiento mismo que se le puede manifestar dentro del cerebro de las personas, que es una función mental, como cual una actividad física, una actividad deportiva, una actividad de aprendizaje en dibujo, una actividad de música, el habla, mensajes, comunicación, etcétera, que es el mismo comportamiento que se le puede derivar a las funciones limitadas y esas mismas condiciones que se le puede manifestar dentro de esas personas. Y bueno, ya vamos para concluir sobre el significado de la historia clínica. Historia clínica. ¿Qué es eso? Durante la época de la psicología clínica, esto es algo que se ha implementado de Sócrates, en la historia clínica que se había elaborado mediante a ese tipo de enfermedades mentales o alguna enfermedad, sea aguda o crónica, que se le puede manifestar en la persona y se le puede anotar dentro del enfermo. ¿Qué quiere decir? Que una especie de hoja o un archivo que se le puede anotar los datos personales de esa persona, sea datos personales de la vida, de su orientación sexual, qué alimentación puede tener él, una descripción de día a día que se le puede llevar a él. Y eso es lo que se le puede manifestar los síntomas. Volvimos. Y bueno, eso es lo que yo explico sobre la historia clínica que es, y es donde se pretende a prestar mucha atención a esos tipos de personas que se le puede explorar, sea física, a esos tipos de síntomas que se les puede manifestar y se le puede anotar de sí mismas. Y eso no es lo único, también se le puede definir a este tipo de hojas que pueden ver. Y pues perdona por interrupción por la anterior parte, lo que pasa es que hubo falla técnico de sonido y de iluminación. Y bueno, esto puede surgir de esta historia clínica como algo bastante relevante dentro de la misma salud y de la historia clínica que se le puede ofrecer a esa misma persona, como anotar todo tipo de sus antecedentes que se le puede dar al paciente y del mismo profesional que se le puede acudir. ¿Ok? Bueno, ahorita para ya finalizar este video voy a explicar sobre la importancia de la medicina legal. ¿Qué quiere decir de la medicina legal? Esto es algo bastante polémico, ya que se habla y se le puede permitir a lo que se le puede analizar e interpretar el conocimiento de las normas judiciales que se le puede decir. Y eso es muy obvio, ya que eso es algo bastante principiante de ese tipo acto de los médicos que se le puede dar a sus pacientes bastante muy negligente o de su parte, que es la búsqueda del bien del paciente y no hacer de producir el daño como se le ve, como yo había dicho, algo muy negligente o un acto de corrupción, que no es algo obligatorio, que no se le puede producir y le puede producir bastante daño al paciente, eliminar el daño que le está haciendo para promover. ¿Y cuál sería eso? Que el mismo paciente puede denunciar a su médico, sea algo totalmente normal y se le puede involucrar en médicos judiciales, sea bastante claro en leyes que se le puede aclarar que es algo muy imposible y de los estudiantes de medicina se le puede reaccionar. ¿Ok? Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Gracias.